Para no leer todo el capítulo, leeremos los 5 primeros versículos y después los últimos 5 versículos también, ¿vale? Hechos 12, versículos del 1 al 5. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, mas la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 19, vamos a empezar. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos abrir las Escrituras y meditar en ella. Y pedimos, Señor, que tú nos dirijas y podamos aprender cosas útiles para nuestra vida, para tener un mayor entendimiento también de las Escrituras y de tu voluntad perfecta. A ti nos encomendamos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como sabéis, estamos yendo a través del libro de los Hechos, viendo el desarrollo, el avance de la Iglesia del Señor, como nació en Pentecostés, en Jerusalén. Y iban pasando los años y el Evangelio no se quedó en Jerusalén. Vino aquella persecución que hubo con motivo de Esteban, donde muchos fueron dispersados, tuvieron que salir huyendo por sus vidas de Jerusalén. Y allí donde iban anunciando el Evangelio. Iban predicando el Evangelio. Antes hemos leído ese relato de Felipe, ¿verdad? Y el etíope eunuco, donde también le llevó el Evangelio. Recordáis en Hechos 10, Pedro fue a Cesarea y llevó también el Evangelio a Cornelio y a su familia. Y aproximadamente para esta fecha, la fecha de que lo que nos narra este capítulo 12, sería el año 44 después de Cristo. Si habían pasado unos 14 años desde la muerte y resurrección del Señor. En el capítulo anterior estuvimos viendo la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Cómo había algunos hermanos que en esos que iban pues predicando el Evangelio se les ocurrió predicarlo también en Antioquía a los gentiles, cosa que hasta el momento no se había hecho, y muchos creyeron en el Señor. Entonces vimos el nacimiento de esa iglesia en Antioquía, una iglesia que realmente el Señor usó para la extensión, propagación del Evangelio. Dice el versículo 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Curioso, ¿verdad? Venimos de ver cómo se formó la iglesia y nos dice en aquel mismo tiempo. En un lugar estaban gozando de las bendiciones del Señor y en otro lugar iban a sufrir persecución por causa de su fe. En todo este capítulo podemos ver varias cosas. Podemos ver, por un lado, cosas que nos llaman la atención y que crean preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el Señor permitió que Jacobo muriera a manos de Herodes? ¿Y por qué a Pedro lo liberó milagrosamente de la cárcel? ¿Por qué? Jacobo murió y Pedro fue libertado. Otra pregunta que podemos tener es: ¿por qué el Señor juzgó de una forma fulminante a Herodes? Lo hemos visto al final del capítulo, cuando le decían voz de Dios y no de hombre, y el Señor lo hirió, ¿verdad? Y fue comido de gusanos.
¿Y por qué el Señor no ha hecho lo mismo con muchos tiranos en la historia? Este capítulo, cuando ves el final de Herodes, te quedas un poquito bien, porque dices, fíjate, ¿no? El juicio de Dios. El Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, ¿no? Mía es la venganza es del Señor, no es nuestra. Pero el hecho de que ves una injusticia que se ha cometido, mató a espada a Herodes, maltrató a la iglesia en Jerusalén, después no dio gloria a Dios y el Señor lo juzgó fulminantemente allí. Han habido muchos tiranos en la historia que no han corrido la misma suerte y nos preguntamos, ¿y por qué el Señor juzgó de esta manera a Herodes y a muchos otros tiranos, pues Nerón y tantos que hicieron tanto daño a la iglesia, pues perduraron años y años? Son preguntas a las que no tenemos respuesta. Pero sin ninguna duda el Señor, quien es el Dios soberano, hace todas las cosas de acuerdo a sus propósitos divinos. No tenemos respuesta. ¿Por qué? Jacobo sí, murió, y Pedro fue liberado. ¿Por qué? Son preguntas que no tenemos respuesta, pero sabemos que Dios tiene un plan y un propósito mucho más elevado de lo que nosotros podemos entender. En el versículo 1 hemos leído en aquel mismo tiempo, ¿vale? Hace énfasis, o sea, hace referencia a lo que acabamos de leer en el capítulo 11, donde estaba la iglesia en Jerusalén y hubo un profeta que vino a Antioquía, estaba la iglesia de Antioquía, y descendió un profeta de Jerusalén y les anunciaba de que vendría una gran hambre. Nos dice la Escritura, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Y de alguna forma ese hambre iban a sufrirla de una manera especialmente en Judea, los hermanos en Judea. Y acaba pues el pasaje, el capítulo 11, viendo los hermanos en Antioquía que se propusieron ayudar a los hermanos en Judea. Dice, lo propusieron, dice, y en efecto lo hicieron. Enviaron ayuda, enviaron socorro a los hermanos en Judea. Y los hermanos en Judea se iban a juntar en aquel tiempo con un tiempo de crisis económica, y además con un tiempo de persecución por parte de las autoridades. O sea, iban a tener plato doble, ¿verdad? No de buen tiempo. La iglesia del Señor había tenido tiempos de paz y tiempos de persecución. En el capítulo 9 de los Hechos nos dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. O sea, hubo un tiempo de paz, donde las iglesias tenían paz. Se podían los hermanos reunirse, congregarse, hablar del Evangelio. Pero ahora venía un tiempo donde el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces este capítulo lo vamos a tratar en dos veces. Una vez, que va a ser hoy, vamos a tratar principalmente Herodes. Y vamos a ver algunas cosas acerca de Herodes. Y en otra ocasión veremos a Pedro encarcelado, a la iglesia haciendo oración a Dios por él sin cesar, a Jope, no era Jope, Rode era, ¿no? Aquella joven que fue a abrir la puerta, ¿verdad?, cuando el Señor liberó a Pedro, y la iglesia orando, y veremos en otra ocasión todo este desarrollo. Pero hoy me gustaría centrarme pues en el tema de Herodes. Es interesante que cuando lees Herodes en las Escrituras, lo ves muchas veces. Ves Herodes que aparece por muchos lados. Pero ¿sabéis cuántos Herodes salen mencionados en las Escrituras? ¿Alguien tiene alguna idea? Mínimo 3. Mínimo 3. Agripa, Antípar. Ahora veremos un poquito. 5. ¿Quién da más? 3, 5. ¿Quién da más? 7. Parece mentira, ¿no? 7 Herodes. Nosotros leemos Herodes, algunos no son llamados Herodes, como Agripa, que lo veremos ahora. Entonces, en base a esto, a Herodes, pues me puse a indagar, ¿no? Y yo creo que me gustaría un poquito tratar en esta mañana acerca de Herodes. Y si podemos poner el PowerPoint. Eso sí, pues. Gracias. Muy bien. Primero aquí tenemos el nombre de Herodes. En griego significa descendiente de héroes, ¿vale?
los Herodes que se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿vale? Por aquí tenemos a un Herodes, pero este no es el Herodes que persiguió a Jesús cuando era un bebé. Han habido varios en la historia. Y vamos a ver un poquito, para poder identificar, yo creo que eso nos va a ayudar a tener una mayor comprensión de cuando leemos en las Escrituras a quién se está refiriendo. Ahora, a mí me ha servido de ayuda. Espero que sea de ayuda y no de confusión, ¿vale? Porque también hay un lío, porque resulta que hay dos Herodes que se llaman Filipo y hay dos Herodes que se llaman Agripa. Entonces, además se van repitiendo los nombres, y entre ellos el uno se casaba con la hermana con su sobrina, el otro se casaba con la esposa de su hermano. O sea, tenían unos jaleos impresionantes, y para colmo le ponían Herodías, o sea, Herodes y Herodías, y bueno, es un poco curioso. Pero el primero que vemos en las Escrituras acerca de Herodes es Herodes el Grande, ¿vale? Fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano, Herodes el Grande. Este fue llamado grande porque hizo muchas cosas, ¿vale? Él hizo grandes construcciones y de hecho él no era judío. Herodes el Grande era de origen idumeo, o sea, venía de la tribu de Esaú, descendiente de Esaú, ¿vale? Era idumeo. Y fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano. O sea, tenían los judíos un rey, que era el rey de los judíos, que no era ni judío. Y además lo habían nombrado los que habían invadido la tierra, ¿verdad? Los romanos. Después, vemos que fue un gran arquitecto. Esto sí, es reconocido. Ahí incluso puedes ver documentales que nos hablan de todo lo que este hombre construyó en Judea, en toda aquella región. Vemos como una de sus obras muy importantes fue la reconstrucción, ampliación del templo, al punto de que es llamado el templo de Herodes. Él estuvo construyendo muchas cosas y los romanos estaban muy contentos con Herodes, porque construyó, ahora lo veremos, la ciudad de Cesarea la Marítima, y construyó fortalezas, palacios en diferentes lugares, pero los judíos no acababan de coger cariño a este Herodes. Y llegó un punto que dice, bueno, pues voy a edificar el templo, voy a reedificar, ampliarlo, mejorarlo, embellecerlo, y fue una de sus grandes obras, el templo de Herodes. De hecho, él no lo vio acabado, ¿vale? Él murió y no lo vio acabado, la reconstrucción del templo. Pero los judíos, pues supongo que contentos, ¿verdad?, con esa construcción tan importante. Algo que también edificó era Masada, es una fortaleza, palacio en un monte, está como a 13 kilómetros, no, Herodión es otro que ahora lo veremos, está a 13 kilómetros al sur de Jerusalén. Este está un poco más retirado, en la dirección hacia el Mar Muerto, hacia el sur del Mar Muerto, pero una montaña donde él edificó allí una fortaleza, palacio, ¿vale? O sea, eran lugares de defensa en contra de los enemigos, pero además eran lugares de recreo, donde ellos tenían sus fiestas y se lo pasaban a lo grande. No solamente Masada, de hecho Masada es conocido porque fue el último reducto cuando hubo la rebelión de los judíos en contra de Roma. Fue el lugar donde resistieron hasta el final los judíos, y allí, antes de entregarse a los romanos, ellos se quitaron la vida, se suicidaron todos, ¿vale? Bueno, se suicidaron no, porque no estaban de acuerdo con el suicidio. Nombraron a quienes tenían que ir matando a todos, y al último solamente hubo uno que se suicidó, que fue el último, ¿vale? O sea, los demás no se suicidaron, fueron asesinados. Pero esto fue otra historia que sucedió años posteriores. Otra gran construcción fue Herodión. Este sí que está a unos 13 kilómetros al sur de Jerusalén, y él se hizo ahí pues una fortaleza impresionante en esta montaña, Herodión. Y de hecho, en el año 2007 se descubrió la tumba de Herodes. Hasta el 2007, o sea, hace 10 o 11 años, no se sabía dónde estaba enterrado Herodes. Y en el 2007 un arqueólogo judío descubrió, y piensa que efectivamente es así, la tumba de Herodes en este lugar, en Herodión. Y después también otra gran construcción era Cesarea la Marítima. Construyó esta ciudad, le puso el nombre de César, ¿en honor a quién? Pues aquel que le había dado el poder, ¿verdad? César, le puso el nombre de Cesarea, en honor a César. Y entonces hizo allí un hipódromo para tener sus carreras de cuadrigas y sus festivales, hizo un teatro, y hizo acueductos, y yo sé que algunos de vosotros habéis estado por allí, ¿verdad? Habéis dado un paseo por allí, habéis podido verlo
en directo. Pero fue otra de sus grandes construcciones de Herodes el Grande. Ningún otro hizo tantas construcciones y tan grandes e importantes en aquella tierra como Herodes el Grande. Tuvo 10 esposas y muchos hijos, entre los cuales a su muerte se dividió el reino, ¿vale? Ordenó la matanza de los niños en Belén. Nosotros lo conocemos más por esta historia bíblica, ¿verdad? De hecho, esta historia bíblica es negada por el mundo secular, porque Josefo no dice nada y no hay otros documentos que lo narren esta historia. Nosotros sabemos que era el cumplimiento de una profecía que salía en las Escrituras. Y la Escritura, como creemos en la inspiración y la inerrancia de la palabra de Dios, pues creemos que esa historia es cierta. ¿Recordáis la historia cuando vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes. ¿Quién es el rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos. No había otro rey de los judíos, nada más que Herodes. Cuando él escuchó aquello, sabéis la historia, ¿no? Indagó de los magos cuánto tiempo hacía que habían visto la estrella, y después consultó en dónde estaba dicho por el profeta que nacería el Mesías, en Belén de Judea, y sabéis la historia. Y como él pues llevó a la muerte a todos los niños menores de 2 años, nos dice que habían en Belén y en sus alrededores. Fue un hombre que es curioso. Aquí tenemos el versículo donde nos dice esto, ¿no? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. De hecho, fue un hombre muy cruel. Él asesinó a una de sus esposas y a 3 de sus hijos. A todos aquellos que él veía como que podían quitarle el reino y su poder y tal, se los quitaba de en medio. Y entonces mató a 3 de sus hijos y a una de sus esposas. Augusto César decía: es más seguro ser un cerdo de Herodes que uno de sus hijos, porque no comían cerdo. Entonces, como no comían cerdo, era más seguro ser un cerdo de Herodes que no uno de sus hijos. Es curioso, ¿no? Este hombre, Herodes el Grande. Y en vista pues a su crueldad, pues no es nada difícil de creer la matanza que él hizo, queriendo matar al rey de los judíos, a Jesús, ¿verdad? Sabéis la historia, ¿no? Que los magos después recibieron: no volváis por el mismo camino a Herodes, y se fueron por otro lugar, y Herodes se vio burlado. Bueno, nosotros identificamos a Herodes el Grande en el tiempo del nacimiento de Jesús, ¿vale? Entonces este es uno de los Herodes, el primero. De hecho, de la dinastía de los Herodes fue el primero y más importante. Cuando Herodes el Grande murió, él dejó en herencia a sus hijos el reino. O sea, dividió todo lo que era su reino, lo dividió en tetrarquías, que era dividido en 4, ¿vale? Tetrarca significa que gobierna sobre una de las 4 partes, de las 4 divisiones que había en el reino. Y entonces vamos a ver unos versículos en Mateo 2, versículo 16, y aquí vamos a ver al segundo de los Herodes. Mateo 2, versículo 16. Este lo hemos leído, ¿vale? Es cuando Herodes se vio burlado por los magos. Y entonces leemos ahora el versículo 22. Vamos a leer el 20. Dice: levántate. Esto el ángel le decía a José y a María, que ellos habían huido a Egipto. ¿Recordáis la historia? Para salvar a Jesús, ellos habían huido a Egipto. Y entonces el ángel se vuelve a aparecer a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño, ¿vale? Había muerto Herodes el Grande. Pero oyendo, el 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, este es Herodes Arquelao, ¿vale? Es uno de los hijos de Herodes el Grande. Oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región
de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Vale? Jesús nació en Belén de Judea, pero se creció en Nazaret, en la ciudad de Nazaret, en Galilea. Pero veis aquí, oyendo que Arquelao, ¿vale? Este es el segundo que vemos. Entonces, la región de Idumea, Judea y Samaria, toda esa región, Idumea, Judea y Samaria, pues fue Arquelao el que fue puesto en ese lugar, ¿vale? Arquelao recibió en herencia de su padre todas esas tierras, aunque tenía que ser confirmado por César Augusto. Él tuvo que ir a Roma para que realmente la herencia de su padre pues fuera ratificada por aquel que tenía el dominio, aquel que realmente gobernaba, que era César Augusto. Mientras que él fue a Roma para ser investido, para recibir esta tetrarquía, dice que sofocó una revuelta por parte de los judíos de forma violenta, causando 3.000 muertes. ¿Vale? Estamos ahora con Arquelao. Recibió en herencia de su padre estas regiones, pero él era un hombre muy violento. O sea, su padre ya había sido cruel, y parece ser que él le había heredado esto también de su padre, Arquelao. Él era un hombre violento. Sofocó esa revuelta, causando 3.000 muertos en el templo. Su conducta fue violenta, arbitraria y caprichosa. Y después de 9 años en el gobierno, los judíos lo denunciaron delante del César por su tiranía y barbarie. Y Augusto, en el año 6, lo desterró a Viena de la Galia. ¿Vale? Fue desterrado. O sea, era un hombre demasiado cruel y no consiguió el favor de los judíos de ninguna de las maneras. Y entonces simplemente lo sacaron de allá y fue desterrado. Todas aquellas regiones, Idumea, Judea y Samaria, se fusionaron y formaron la provincia romana de Judea y pasaron a estar directamente bajo la autoridad de Roma, a través de prefectos romanos, para que la gobernasen. Uno de los cuales fue Poncio Pilato. ¿Recordáis Poncio Pilato? El tiempo de Jesús. Entonces, toda esa región, los Herodes perdieron el dominio. Durante unos años perdieron el dominio y era gobernada a través de prefectos romanos. Si no recuerdo mal, Poncio Pilato fue el cuarto de los gobernadores que tuvo la región de Judea. Este es el segundo de los Herodes, Herodes Arquelao. Ahora viene un poquito el lío por los Felipes o Filipo, ¿vale? Herodes, esto lo he mencionado, y este es el versículo que nos habla también, que se fueron a Galilea. Herodes Filipo I fue el primer marido de Herodías, que después se divorció de él para casarse con su hermanastro Herodes Antipas. Este es otro Herodes, Herodes Antipas. Vale, si vemos el mapa, Idumea, Judea y Samaria estaba Arquelao, y al lado teníamos Galilea y al sur Perea. Vale, luego lo veremos en un mapa. Entonces Antipas era el tetrarca de Galilea y de Perea. Era la región que él ocupaba. Y dice que este Herodes Filipo era el primer marido de Herodías, que después se divorció de él para casarse con su hermanastro Herodes Antipas. De su relación, de Filipo I, de su relación con Herodías, nacería Salomé, que es famosa por el relato bíblico relacionado con la decapitación de Juan el Bautista. Recordáis que ella estuvo danzando, ¿verdad?, delante del rey, y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé, hasta la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras. Y ella consultó a su madre y le pidió en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto lo veremos un poquito más para adelante también. En un primer tiempo fue designado sucesor de su padre, pero luego fue desheredado, por lo que a veces es llamado el Herodes sin tierra. O sea, este Herodes Filipo I no gobernó sobre ninguna región, no heredó, ¿vale? Pero era hijo de Herodes, y su esposa, Herodías, lo abandonó y se fue con Herodes Antipas. Y aquí nos habla este versículo, dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Aquí es donde está este texto, y menciona a Herodes
Felipe y a Herodes Antipas, aunque no sale con el nombre aquí, sale como Herodes, ¿vale? El cuarto de los Herodes, Herodes Antipas. Este recibió las regiones de Galilea y de Perea y gobernó sobre ellas desde el 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Es el Herodes que coincidió durante toda la vida de Jesús, ¿vale? Este es el Herodes que coincidió durante toda la vida de Jesús. Tomó a Herodías por mujer, quien era mujer de su hermano, el Filipo I, que ya hemos visto. Encarceló y ejecutó a Juan el Bautista en la fortaleza de Maqueronte. Juan el Bautista les estaba siendo muy molesto. No te es lícito, le decía, tener la mujer de tu hermano. No te es lícito. Y claro, esto a Herodes pues le molestaba. Pero sobre todo a quien le molestaba era a Herodías. A Herodías sobre todo le molestaba. Que estuviera alguien pinchándole ahí, ¿sabes? Y diciéndole la relación que tú estás viviendo es pecaminosa delante de Dios. No te es lícito vivir así. Y entonces él encarceló y ejecutó a Juan el Bautista en la fortaleza de Maqueronte. Esto lo sabemos por el historiador Josefo, que Maqueronte era otra fortaleza, como hemos visto Herodión y como hemos visto Masada, era otra fortaleza. Maqueronte está al este del Mar Muerto. Aquí lo tenemos, la situación geográfica de la fortaleza de Maqueronte. Ahí lo veis, ¿os dais cuenta? Está Maqueronte, donde va la flecha. Luego tenemos el Mar Muerto y al otro lado, si veis, vemos a Jerusalén, ¿vale? Y ahora la siguiente foto la vamos a ver al revés. Aquí vemos Jerusalén, aquí abajo en primera línea, el Mar Muerto, y después al fondo, ahí en las montañas, vemos a Maqueronte. Eran estos puntos estratégicos. Si venía el enemigo y conquistaba uno de estos puntos, pues seguramente incendiaban los palacios y estas fortalezas. Y al subir el humo desde Jerusalén ya veían que venía el enemigo, ¿sabes? Entonces estaban puestos en lugares estratégicos y aquí, pues a grandes rasgos, puedes ver, de hecho, como Maqueronte se ve desde Jerusalén, o sea, a la lejanía, muy, muy lejano, pero en este fue el lugar donde Herodes Antipas cogió a Juan el Bautista y lo encarceló. A veces pensamos que lo encarceló en una ciudad, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Lo metió preso. No, él estaba en ese palacio, en esa fortaleza, en donde también tenían prisión, por supuesto, y entonces él lo encarceló allí. Y además en esas fiestas que él daba, pues es cuando sacó la cabeza, cuando salió Salomé, que danzó y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Esto está en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, vamos a ver ahí unos versículos. Marcos 6 y versículo 21 en adelante. Marcos 6, versículo 21. Dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. ¿Lo veis? Él estaba en Maqueronte y allí organizó pues una fiesta de su cumpleaños. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y ahora fijaros en el versículo 29. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Curioso que los discípulos de Juan el Bautista fueran a esa fortaleza, a lo alto de la montaña, a buscar el cuerpo de Juan. Lo han matado, lo han decapitado, dice, cogieron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Es interesante. Pero todo esto lo hizo Herodes Antipas.
Jesús le llamó zorra por su astucia. En Lucas 13 a nosotros nos puede parecer como un insulto, pero él estaba haciendo referencia al carácter astuto de este Herodes Antipas. Jesús, cuando le decían los fariseos, vete de aquí que Herodes te quiere matar, y Jesús le contesta, id y decid a aquella zorra, hoy y mañana hago tal cosa y acabo mi obra, y después ya será entregado, como nos dice la Escritura, en manos de hombres pecadores. Perdón, esto no lo he dicho. No recibió de Jesús ni una palabra cuando lo interrogó. Esto también, recordad la historia, cuando Jesús fue apresado, que fue a parar a manos de Poncio Pilato, y Poncio Pilato, oyendo decir que era de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo veis, Herodes estaba en Judea, Samaria, al enterarse que Jesús era Galileo, dice, bueno, Herodes está aquí, en Jerusalén. ¿Por qué estaba Herodes en Jerusalén? Porque era la Pascua. Porque era la Pascua, y entonces ellos conservaban esa religiosidad judía. Aunque no eran judíos de nacimiento, pues ellos conservaban esas apariencias. Y él estaba en Jerusalén con motivo de la Pascua. Y entonces Pilato entregó a Jesús a Herodes, dice, mira, es de tu tierra, ¿no? Es de Galilea, ¿ves? Y Herodes se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería ver a Jesús. Herodes, cuando mató a Juan el Bautista y oyó de la fama de Jesús, dijo, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Este es Juan el Bautista que ha resucitado. No era Juan el Bautista, era Jesús. Entonces él tenía mucho interés en ver a Jesús. Se alegró mucho, nos dice en Lucas 23:8. Dice, porque deseaba verle, pues había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, ¿vale? Herodes Antipas a Jesús. Pero Jesús nada le respondió. No se llevó ni una palabra de Jesús. Curioso, ¿verdad? Y entonces Herodes, nos dice la Escritura, que con sus soldados lo menospreció, lo escarneció, y le vistieron una ropa espléndida y lo volvieron a entregar a Pilato, como diciendo, este hombre no me interesa, ¿sabes? Y entonces es cuando llevaron a Jesús a la muerte. Dice, Pilato y Herodes estaban enemistados, pero aquel día hicieron las paces. Recordáis también, ¿verdad? El relato, porque Herodes estaba Pilato estaba gobernando Judea y Herodes estaba en la región de Galilea y Perea. No le dijo ni una palabra a Jesús a este Herodes. Herodes Filipo II. Este fue tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lucas nos lo dice en Lucas 3:1. Amplió y embelleció la ciudad de Cesarea de Filipo. No es la Cesarea marítima, es otra Cesarea que está en el norte, y ahora veremos el mapa. Se casó con Salomé, que era la hija de Herodías, la danzarina, para que nos entendamos, la danzarina. Se casó con Salomé, hija de su hermano Herodes, Filipo I, y de Herodías, y murió sin herederos. Este fue Herodes Filipo II. Y aquí tenemos las dos Cesareas. Cesarea marítima, que es la que construyó Herodes el Grande, en honor al César, y Cesarea de Filipo, que también amplió y embelleció y le puso el nombre de Cesarea también, por honor al César. Siempre iban haciendo como la pelota, ¿no? Llevarse bien con aquellos que estaban en el poder, los emperadores. Y después tenemos Herodes Agripa I. Este es el sexto Herodes que vemos en las Escrituras, nieto de Herodes el Grande. Su padre fue uno de los que Herodes el Grande asesinó, ¿vale? Y entonces cuando Herodes el Grande asesinó a uno de sus hijos, pues su nieto fue enviado a Roma para que se educara allí. Con 4 años ya lo enviaron a Roma y allí él se educó y creció, y además creció pues con los que iban a ser emperadores más adelante. Calígula le concedió la tetrarquía que había tenido Herodes, Filipo y Lisanias, ¿vale? O sea, aquí vemos un cambio de gobierno. Ahora ya os estoy liando, ¿verdad? Ahora, luego vemos un mapa que seguramente lo veremos más claro. Entonces Calígula le concedió las tetrarquías que había tenido Herodes, Filipo II y Lisanias.
Cuando Herodes Antipas, que es el de Galilea y Perea, fue depuesto, se quedó también con las tetrarquías de Galilea y Perea. Cuando Claudio, que era uno de sus amigos de la infancia, ocupó el trono imperial, puso sobre sus dominios también Judea y Samaria. O sea, este hombre, Herodes Agripa I, casi que en 4 años consiguió todo el terreno que había tenido su abuelo, Herodes el Grande. Este fue el Herodes que mató a espada a Jacobo y encarceló a Pedro. Este es el Herodes de Hechos 12, ¿vale? O sea, hemos llegado ya al sexto Herodes de Hechos 12. Y murió comido por gusanos en el año 44 después de Cristo. Y el último de los Herodes, Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I. Fue el Herodes ante quien el apóstol Pablo presentó su defensa. ¿Recordáis, no? Pablo fue llevado a Cesarea, prisionero, y primero presentó su defensa a Porcio Festo y Félix, gobernadores, y después también vinieron Agripa y Berenice. Berenice era la esposa de Herodes Agripa II, pero es que además de su esposa era su hermana. O sea, era hija también de Herodes Agripa I. Estaba casado, dice, con Berenice, que era su propia hermana. Y es curioso, ¿no? Porque piensas por un momento, Juan el Bautista le decía a Herodes Antipas, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿no? Y él estaba ahí, bueno, denunciando el pecado. ¿Ves a Pablo, que estuvo delante de Herodes Agripa II, que vivía incestuosamente con su hermana, y no le dice ni pío? Llama la atención, ¿no? Le habla del Señor Jesucristo, le habla de la esperanza de la resurrección, del juicio venidero. Y este Herodes, el Agripa II, es el que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ¿vale? Este fue, de hecho fue el último de los Herodes, de la dinastía de los Herodes. Este Herodes, años más tarde, se levantó una revuelta de los judíos. Herodes se posicionó al lado de los romanos y es lo que desembocó en la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Fue este Herodes ante quien estuvo el apóstol Pablo. Entonces aquí está el mapa para que quizás podamos entenderlo un poco mejor. Todas estas regiones son las que gobernó Herodes el Grande, y después Arquelao reinó sobre Judea y Samaria e Idumea, que sale más al sur, que no sale aquí en la foto, ¿no? Toda esa región era la de Arquelao, ese hombre tan violento, que por eso José y María no fueron a Belén, se fueron a Nazaret, oyendo que Arquelao reinaba en Judea. Se fueron a Galilea, allá al norte. Entonces Galilea y Perea, esas dos regiones, es la que gobernaba Herodes Antipas, que es el que quiso ver a Jesús, el que mató a Juan el Bautista, el que tomó la mujer de su hermano, Herodes Filipo, y después arriba veis Traconite, veis allí Cesarea de Filipo, allá al norte, allí es donde estaba Herodes Filipo II, que es el que se casó con la danzarina. ¿Vale? No sé si así nos ayuda un poquito, ahí lo ponen, de la forma que estaba dividido el reino. Y vemos así todos los Herodes. Y ahora, ya a modo de conclusión y de resumen de este breve estudio de los Herodes, vemos las historias bíblicas relacionadas con los Herodes, ¿vale? Muerte de los niños en Belén, en Mateo 2, es Herodes el Grande. Provocó que José y María con Jesús fueran a Galilea. Esto fue Herodes Arquelao, este hombre violento que 9 años en el trono y fue depuesto, llevado al exilio. Primer marido de Herodías, Filipo I. Muerte de Juan el Bautista, Herodes Antipas. Llamado una zorra, Herodes Antipas. Juicio a Jesús, delante de quien Jesús no le dijo ni una palabra, Herodes Antipas. Tetrarca de Iturea y Traconite, Filipo II, allí en las regiones del norte, el que edificó, el que agrandó Cesarea de Filipo. Muerte de Jacobo, que es Hechos 12, el capítulo que estamos tratando, ¿vale? Fue Herodes Agripa I. Murió comido por gusanos, lo hemos visto también al final del capítulo de Hechos 12, también a Herodes Agripa I. Y escuchó a Pablo en su defensa, Herodes Agripa II.
Y aquí hemos acabado el recorrido de los Herodes en la Biblia. ¿Os ha servido de ayuda? Sí. ¿Algo? ¿De aclarar algo? Porque yo me he estado peleando con el Filipo 1 y el Filipo 2 que no podéis imaginar. Pero si este estaba aquí y este estaba allá, ¿cómo va a tener su hija que después... O sea, no me encajaba la historia por ningún lado y he tenido que pelearme un poquito con los Herodes. Pero entonces, espero que os sirva de ayuda. Y ahora, viendo o sabiendo quién es el... Vamos a apagar esto. Sabiendo quién es sabiendo quién es el Herodes que encarceló a Jacobo, que mató a espada a Jacobo en Hechos 12. Ahora vamos a Hechos 12 y voy a concluir con solamente dos pensamientos, ¿vale? Hechos capítulo 12. Entonces en aquel mismo tiempo el rey Herodes, Agripa I, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora, ¿por qué hizo esto Herodes? Muy posiblemente para conseguir el aprecio de los judíos. Los Herodes, toda la dinastía de los Herodes, lo que buscaban era congraciarse con los judíos, tener el favor de sus súbditos, que lo consideraran como un gran rey y le dieran pompa y honor. Y entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Pues aquello que les gustaba a los judíos. ¿Vale? Dice que echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles. Algunos, ¿vale? No solamente a Jacobo, a algunos. Y Herodes es posible que para congraciarse con los judíos, recordemos que ya los apóstoles habían empezado a llevar el evangelio a los gentiles. Pedro había estado en casa de Cornelio, en Cesarea la Marítima, comiendo con un incircunciso. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Y los más estrictos del judaísmo pues veían en Pedro seguramente que había apostatado del judaísmo. ¿Cómo es posible que entre y tenga comunión con un gentil? Y Pedro sabemos, y ya lo vimos, lo hizo porque el Señor le dirigió y le guió en esa dirección, ¿verdad? Pero posiblemente los judíos estaban instigando a Herodes acerca de estos cristianos. Y Herodes, queriendo congraciarse y buscar el favor de los judíos, pues echó mano a algunos de los cristianos de la iglesia para maltratarles. En la primera persecución que hubo en Jerusalén, los apóstoles se quedaron un poquito al margen. ¿Recordáis? Dice, fueron esparcidos todos por todas las regiones, salvo los apóstoles. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Pero en esta segunda ocasión parece ser que los apóstoles eran los que iban a sufrir principalmente la persecución por manos de Herodes. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Como ya mencioné, habían pasado unos 14 años desde la muerte de Jesús, y aquella iglesia en Jerusalén, que ya había experimentado aquella primera persecución, ahora se iba a experimentar la segunda, además de la crisis económica. No olvidemos de la crisis económica que había profetizado el profeta Agabo, que vendría sobre Judea. Pero las dos reflexiones o consideraciones que quiero hacer acerca de Herodes. La primera es, dice el versículo 3, bueno, en el 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿vale? Uno de los apóstoles. Dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Esto ya lo veremos más detenidamente en la próxima vez que me toque. Los días de los panes sin levadura será la Pascua, ¿vale? La Pascua, esos 7 días que eran panes sin levadura que debían de comer, empezaba con la Pascua. O sea, la primera festividad era la Pascua y ahí estaban los días de los panes sin levadura. Pero el hecho de que, viendo que esto había agradado a los judíos, él hizo la prueba, ¿no? Persiguió a algunos de la iglesia, mató a Jacobo, y los judíos contentos. Dice, hombre, si les ha gustado pues ahora me voy por el principal. Y fue a buscar a Pedro, ¿verdad? Al apóstol Pedro, y lo encarceló porque precisamente era esta festividad y no querían pues sacar juicios ni tener ejecuciones durante la fiesta. Lo quería guardar para después de la fiesta ejecutarlo, cosa que el Señor no le permitió, pero eso ya lo veremos.
Pero vemos como Herodes buscaba agradar a los judíos, quien eran sus súbditos. Y pensando en esto, pues recordé aquellas palabras del apóstol Pedro años anteriores, cuando había estado delante del Sanedrín, y le amenazaban para que no hablase en el nombre de Jesús. Él contestó: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí tenemos a Herodes viendo que esto había agradado a los judíos, buscando el agrado de los judíos. Y Pedro decía: no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Incluso Pablo en Gálatas dice: pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, qué contraste, ¿no?, entre un hombre, Herodes, que buscaba agradar a los hombres, y tenemos a dos apóstoles del Señor, no queriendo agradar a los hombres, sino queriendo agradar al Señor. Y entonces yo me pregunto, ¿a quién queremos agradar nosotros? ¿Verdad? ¿A quién queremos agradar nosotros? ¿Queremos recibir la aprobación, el aplauso de los demás? ¿O tenemos claro que nuestra principal y primera motivación ha de ser agradar, obedecer y servir al Señor? Es para que lo pensemos, ¿no? ¿Buscamos el aplauso de los demás o buscamos agradar al Señor? Muchas veces cuando los cristianos agradan al Señor, desagradan a los que hay alrededor. Es lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Pero esta es una consideración. Y la segunda la encontramos al final del capítulo, cuando Herodes, sabéis que encarceló a Pedro y el Señor lo liberó milagrosamente y interrogó a los soldados. 16 hombres fueron llevados a la muerte, porque evidentemente Herodes pensó que alguien había liberado a Pedro, alguno de los soldados. Aquí ha habido algo, ¿verdad? Evidentemente él no le hables de ángel no, él pensaba, alguno de los soldados lo ha liberado, le ha abierto la puerta y lo ha liberado. Mató a estos 16 hombres que estaban por turnos vigilando a Pedro. Después dice que Herodes descendió de Judea a Cesarea, ¿vale? Cesarea la marítima, y allí vinieron los de Tiro y de Sidón, nos dice en el versículo 1. Tiro y Sidón, recordáis, eran aquellas ciudades importantes que estaban en la región de Fenicia, que principalmente tenían su fuente de ingresos del mar. Ellos siempre iban para el mar, y ellos navegaban y construían naves y transportaban madera, y todo era del mar y del mar y del mar, porque no tenían mucho terreno de la agricultura. Y por eso dice aquí, dice en el final del versículo 20, dice: porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Vale? Ellos necesitaban los campos de trigo, de los cultivos que tenían en Galilea, y entonces al estar enemistado eso no les iba bien. Entonces, ¿qué? Sobornaron al camarero y ahí hicieron un acuerdo de forma que pudieran hacer las paces para poder ellos seguir comiendo. Es un poco los que ahora hacen de la guerra de los aranceles, ¿no? Las guerras económicas, de que me vas a tener que pagar para traer el acero, y esto que hacen entre China, Estados Unidos y estos países, ¿verdad? Los acuerdos económicos. Ellos necesitaban el trigo y el alimento de Galilea, y estaban enojados con Herodes, entonces buscaron hacer las paces. Allí nos dice que un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Vestido de ropas reales. Cuando lees al historiador Josefo, dice que salió con un vestido de plata, que al darle el sol, pues aquello brillaba, era espectacular, como, los vestidos reales. Y era al punto que dice que el pueblo le aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Herodes aceptó de buen grado la proclamación de su deificación. Voz de Dios y no de hombre. Y él súper contento, ¿sabes? Él que había conseguido tener todos los dominios de su abuelo, Herodes el Grande, voz de Dios y no de hombre. Fíjate, él estaría que no cogería dentro de sí, se le rompería el pecho del orgullo y del ego, ¿verdad? Qué contraste con los apóstoles, quienes rehusaron en varias ocasiones el honor que solo le pertenece a Dios. Pedro, cuando fue a ver a Cornelio, dice que se postró para adorarle, y Pedro le levantó: no, a mí no me adores, o sea, yo soy hombre como tú, ¿sabes?
Tenemos el caso de Bernabé y Pablo cuando estuvieron en Listra, que rehusaron cuando los querían adorar como dioses, en Hechos capítulo 14. Dice que hasta rasgaron las vestiduras para tratar de frenar a la multitud. No nos deis a nosotros la gloria que solo le pertenece a Dios. Y después en Apocalipsis también, en el capítulo 19 y 22, vemos como Juan en varias ocasiones se iba a postrar delante de un ángel para adorarle, y el ángel rehusó la adoración. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Vemos, ¿verdad?, los apóstoles del Señor, como ellos no recibían la adoración para ellos mismos. La adoración es para Dios. Herodes hizo totalmente lo contrario. Voz de Dios y no de hombre. Y él estaría ahí en el clímax de su felicidad, de su grandeza, de su poderío. E inmediatamente, dice la Escritura, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. No rehusó la gloria que solo le pertenece a Dios y expiró comido de gusanos. Algo para pensar, ¿verdad?, acerca del orgullo también. Acerca del orgullo. Nos dice en el libro de Proverbios, y con esto ya acabo, capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y tenemos un ejemplo en Herodes. Tenemos otro ejemplo en Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Recordáis el pasaje, verdad, en el libro de Daniel? Y acabó comiendo hierba con los animales del campo, ¿verdad? Humillado, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y un versículo más en Proverbios 21, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. A Dios no se le escapa. Cuando nosotros abrigamos orgullo, soberbia, altivez, arrogancia en nuestros corazones, a Dios no se le escapa. Así que esas dos aplicaciones que podemos sacar: en primer lugar, no buscar agradar a los hombres, sino buscar agradar al Señor por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, mantener nuestros corazones humildes. Mantener nuestros corazones humildes. No dejemos que el orgullo, que fue el pecado de Satanás, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? El pecado de Satanás fue el orgullo. No dejemos que el orgullo ni la altivez anide en nuestros corazones. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y Jesús, quien es el Rey de Reyes, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Qué contraste. Dos sencillas lecciones que podemos aprender de Herodes Agripa I. No lo tenemos más en las Escrituras. Sale en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Primero persiguiendo a la iglesia, matando a Jacobo, encarcelando a Juan, y después comido de gusanos, ¿verdad?, por su orgullo. Pues lo dejamos aquí, y en la próxima ocasión, como he mencionado, hablaremos acerca de Pedro y la iglesia. Pedro en la cárcel y la iglesia haciendo oración a Dios sin cesar por él. Cuando Pedro fue libertado, era posiblemente de madrugada, y la iglesia estaba orando. Igual estaban toda la noche orando por Pedro. Y de hecho era la última noche de su vida, porque ya se acababa la fiesta. Al día siguiente se proponía a Herodes sacarlo. Pero no voy a seguir porque esto lo veremos en la próxima ocasión, ¿vale? Lo dejamos aquí. Que el Señor os bendiga.